Hola y bienvenidos al Foro de Energía de Forbes Colombia. Hoy nos acompaña el exministro y excongresista Amílcar Acosta, una autoridad en el tema minero energético. Bienvenido, Amílcar, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Perfecto. En una carta que ustedes le enviaron el año pasado, en octubre, al presidente Gustavo Petro, le advirtieron los riesgos de un apagón, y señalaban el estrés financiero que atravesaban las comercializadoras de energía y obviamente la inminencia del fenómeno del Niño. 6 meses después, el tema está sobre el tapete nuevamente, y aunque parece que las lluvias han alejado el riesgo de un apagón en el corto plazo, existe la preocupación de lo que pueda ocurrir en el mediano plazo. Es decir, empecemos por ahí. ¿Usted cómo analiza lo que está pasando y la coyuntura del sector, Amílcar? Bueno, esa carta abierta que nosotros, 14 exministros de Minería y Energía, le enviamos al presidente de la República, estuvo antecedida de una alerta que había emitido XM a través de un comunicado en el cual ponía de manifiesto la crisis financiera a la que estaban abocadas las empresas comercializadoras de energía, especialmente debido a esa deuda que se ha ido acrecentando de la opción tarifaria, que ya llegaba a los 5 billones de pesos. Pero además de esa consideración, nosotros veíamos ya que era muy próximo la llegada del fenómeno del Niño y que el país debía prepararse para poder enfrentar ese desafío. Por eso nos atrevimos, además de alertar al gobierno sobre la posible crisis financiera que llegó a decir XM que estábamos ante un riesgo de un efecto dominó que podía llegar a un riesgo sistémico. Considerábamos que desde ya debían empezarse a tomar una serie de medidas para enfrentar esta contingencia. Fue así como planteamos, entre otras medidas, la necesidad de establecer a través de normas regulatorias unos incentivos para el ahorro de energía, para tratar de hacer algo similar a lo que se había hecho en el año 2016, cuando en el gobierno Santos se estableció una política de ahorro que se denominó Apagar Paga y que le significó en ese momento reducir el consumo de energía en un 5%. Pero también le planteamos en esa carta la conveniencia de que se pudiera avanzar en el propósito de que los excedentes de energía que podían lograrse con las empresas y los empresarios que contaban con autogeneración, podía también coadyuvar en el propósito de asegurar que no fuera a haber desabastecimiento en materia de energía. Pero también en esa carta le hicimos un llamado en el sentido de la necesidad imperiosa de que se proveyeran los expertos comisionados de la CREC, porque veníamos en una interinidad debido a que el gobierno, en lugar de hacer nombramientos en propiedad, venía haciendo encargos por 3 meses que se podían extender por 3 meses más, y eso le creaba un traumatismo al funcionamiento de la CREC y le restaba a la CREC la autonomía e independencia que le da la ley. Pues transcurrido más de 6 meses desde que nosotros hicimos llegar esa comunicación, todavía estamos en la situación de la CREC que a duras penas cuenta hoy con 2 expertos comisionados en propiedad, 2 más en calidad de encargados y 2 vacantes. Y duramos 3 meses sin que tuviera quórum para tomar decisiones. Y eso pese al requerimiento que le hizo
la Procuraduría General de la Nación, que hasta una investigación le abrió al ministro por ese motivo. También el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca le ordenó que procediera a nombrar en propiedad a los 6 expertos comisionados y le dio incluso hasta un plazo perentorio, que no solo no cumplieron, sino que apelaron esa decisión ante el Consejo de Estado. Y apenas hoy acaba de salir la resolución de la CREC a través del cual se incentiva el ahorro en el consumo de energía. Y hace apenas 8 días se expidió otro acto administrativo a través del cual se da vía libre para que los excedentes de generación, o mejor, de autogeneración, pudieran vincularse a las redes de tal manera que de este modo se pudiera contribuir a solventar esa estrechez de la oferta de energía. En una reciente entrevista, usted dijo que el gobierno parece estar interesado en inducir una crisis en el sector eléctrico, tal como parece que está ocurriendo con el sistema de salud. ¿Nos puede profundizar un poquito en esa reflexión que usted hizo, exministro? Sí, cuando yo hablo de que estamos en presencia de una crisis inducida por el gobierno, me refiero, en primer lugar, a que no ha mostrado la debida diligencia en cuanto a la gestión del sector energético se refiere. Y ya mencioné ejemplos concretos de esa situación. Lo propio ha venido dándose a propósito de las altas tarifas de energía. A esto se le ha dado muchas vueltas. Se han realizado recientemente 3 cumbres. La primera con el presidente de la República en la Casa de Nariño, la segunda en Sincelejo y la tercera en Cartagena. Y a pesar de que los gremios de la región Caribe, los gobernadores y los alcaldes le hicieron una serie de propuestas concretas de solución a esta problemática, el ministro no le tiene respuesta a ninguna de esas propuestas. Y lo único que se le ocurrió plantear después de la fracasada cumbre de Cartagena fue que este era un tema que iba a ser motivo del proceso constituyente. Esa fue la última respuesta que se ha recibido de parte del ministro a propósito de las tarifas de energía. El caso de la opción tarifaria. Ya hablábamos anteriormente del riesgo inminente, como lo planteó XM en su comunicado, de una crisis financiera que podría llevar a una crisis sistémica de las empresas comercializadoras. A pesar de ese requerimiento que hacían las empresas, tardó el gobierno en reaccionar. Solo en el momento en que una de estas empresas, Aire, notificó a los generadores que no tenía cómo pagarle la energía que le compraban y prácticamente se declaró en insolvencia ante el temor de que esto fuera a llevar a una limitación de suministro que obligaba a la Superintendencia de Servicios Públicos a intervenir a Aire, fue solo en ese momento que el ministro respondió con una propuesta que fue considerada en su momento apropiada, que fue abrirle un cupo de crédito a las empresas en Findeter con la finalidad de que ellas pudieran financiarse. Se abrió un cupo por $1 billón, pero la deuda por concepto de la opción tarifaria sobrepasa los 5 billones. De ese $1 billón solamente se alcanzó a desembolsar
600.000 millones el año anterior. Comenzando este año, abrieron otro cupo de otro billón de pesos, pero repito, la deuda sigue creciendo porque sobre esa deuda se pagan intereses, es una bola de nieve que sigue rodando. Pero adicionalmente a esto, también las empresas financieras vienen arrastrando con una deuda que tiene el gobierno con las empresas. Me refiero a aproximadamente 600.000 millones de pesos le está deudando la nación, el Estado, a las electrificadoras por concepto de subsidio. Porque el subsidio que se aplica por parte de las empresas a los estratos 1, 2 y 3, la empresa lo descuenta en la factura, pero el gobierno debe desembolsarle ese monto y la deuda, ya decía, supera los 600.000 millones. Y aproximadamente un 20-30% de ese monto de la opción tarifaria es por concepto también porque sobre esa deuda, o mejor, dentro de esa deuda, hay un componente que tiene que ver también con subsidios. En síntesis, de los 7 billones aproximadamente que se le adeuda a las empresas distribuidoras de energía, aproximadamente un 30% de esa deuda es deuda que tiene el Estado y que no se mueve el Estado a solventarla. De manera pues que uno ve que hay algo intencional por parte del gobierno, algo deliberado, para ir llevando a las empresas a una situación de inviabilidad, y al mismo tiempo se viene planteando de manera reiterada que la salida para la problemática del sector energético está en el trámite de una ley de servicios públicos cuyo objetivo fundamental no la han radicado todavía, pero se conoce el texto de la propuesta, es la de pasarle todo el poder de regulación que hoy está en cabeza de la CREC al presidente de la República. Y uno se pregunta, ¿más poder para qué? Pero bueno, siguiendo con ese tema de las tarifas de energía en la costa, ¿qué hay que hacer? Es decir, fuera de estos temas que ya usted tocó, hablamos de subsidios, estamos hablando es atribuible al tema de pérdidas, que literalmente se roban la energía. ¿Qué está pasando realmente con el tema de las tarifas en la costa? Bueno, el tema de las tarifas en la costa tiene varios factores. Uno de ellos que está afectando no solamente a los usuarios de la región Caribe, sino a todos los usuarios del país, es que a través de la fórmula tarifaria hay un cargo que se llama cargo por restricciones, que se viene cobrando a través de la factura, y ese cargo por restricciones, ¿a qué obedecen? Las restricciones se debe fundamentalmente a atraso en la ejecución de los proyectos. Y resulta que en lugar de ser los responsables de esos atrasos, quienes paguen ese cargo por restricciones, lo terminamos pagando todos los usuarios. Y eso por una disposición de la CREC que estableció que el 100% de esas restricciones se cargaran a la tarifa al usuario final. Eso cobija a todos los usuarios a nivel nacional. Pero lo que hace la diferencia entre los usuarios de aire y Afinia es fundamentalmente en las pérdidas reconocidas. En el resto del país, las pérdidas reconocidas son solamente las pérdidas técnicas, que están alrededor del 8.5%. En cambio, en el mercado Caribe Mar y Caribe Sol, que son en donde opera Aire y Afinia,
allá no solamente se reconocen las pérdidas técnicas, sino las no técnicas, que no es otra cosa que el robo de energía y las instalaciones fraudulentas. Eso hace que allá las pérdidas reconocidas superan el 24%, o sea, el triple de lo que se reconoce en el resto del país. Pero quiero aquí hacer una acotación que me parece de la mayor importancia. Quienes más se ven afectados con estas alzas en las tarifas de energía, indudablemente que son los más vulnerables, los estratos 1, 2 y 3, y voy a explicar por qué. Estos tres estratos son sujetos de subsidios, pero el subsidio no es a todo el consumo, sino a un porcentaje del llamado consumo de subsistencia. De manera que aquel consumo que exceda de ese porcentaje del consumo de subsistencia se tiene que pagar con tarifa plena. En los últimos meses o en el último año, diría yo, en razón de la temperatura, el consumo en la región Caribe ha venido creciendo por encima del 11%, contra el 8% a nivel nacional. Entonces, ese mayor consumo que excede el porcentaje del consumo básico lo tiene que pagar el estrato 1, 2 y 3 con tarifa plena. Pero ojo, hay una disposición en la ley que pocos conocen que establece que si el mayor consumo con respecto al de subsistencia supera el 50%, se pierde el derecho al subsidio y tiene que pagar todo el consumo con tarifa plena. Perfecto. Bueno, ampliando un poquito el espectro, digamos, de lo que estamos hablando, quisiera llevarlo a un tema no menos preocupante que tiene que ver con todo esto de la transición energética. ¿Hasta cuándo, digamos, puede aguantar el país la decisión esta del gobierno de no hacer más exploración, de no entregar nuevos campos para exploración de gas, etcétera, con el riesgo de pérdida de autosuficiencia, Amílcar? Bueno, hablando de transición energética justa, como está establecido en el plan de desarrollo, lo primero que tengo que decir es que no existe hoja de ruta de la transición energética justa. La exministra Irene Vélez anunció en noviembre del 2022 en el seno de la COP que para mayo del año pasado se conocería la hoja de ruta de la transición energética justa. Todavía la estamos esperando. De manera que podríamos decir, utilizando el argot de la aeronáutica, que estamos volando por instrumentos. Pero el gobierno se ha sostenido en su punto de rehusarse a firmar nuevos contratos de exploración, tanto de petróleo como de gas. Esto, desde luego, se da en unas circunstancias en las que en el mundo no baja ni la producción ni el consumo de petróleo ni de gas. Según la Agencia Internacional de Energía, se estima que solo hacia el año 2030 empezará a aplanarse la curva de demanda de petróleo. Y mientras haya quien consuma petróleo en el mundo, habrá quien lo produzca. Keynes, un gran economista, dijo que toda demanda crea su propia oferta. Recordemos que Brasil, que hoy produce alrededor de 3.5 millones de barriles al día, ha anunciado recientemente que aspira para el año 2028 a estar produciendo 5.2 millones de barriles. De igual manera, tenemos un nuevo rico en la cuadra, que es Guyana. Guyana está produciendo actualmente alrededor de 300,000 barriles día, pero ellos tienen planeado que
dentro de 3, 4 años van a estar produciendo más del 1.000.000 de barriles que no producimos nosotros. De manera que el crudo que deje de producir y deje de exportar Colombia no lo va a dejar de consumir el mundo. Como no está dejando de consumir el carbón que estamos dejando de producir en el Cesar. Como recordarán ustedes, en el año 2021, Prodeco y Glencore le devolvieron al Estado colombiano 2 títulos mineros en el Cesar. Y allí se dejaron de producir desde entonces 15 millones de 15 millones de toneladas de carbón. ¿Y qué pasó en el año 2021 y en el año 2022? En el año 2021, la producción a nivel mundial de carbón llegó a su récord, 8.350 millones de toneladas. Y el año pasado subió a un nuevo récord, ya con 8.530 millones de toneladas. Es decir, que los 15 millones de toneladas que nosotros dejamos de producir no han contribuido para nada a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese es el grave predicamento que tiene Colombia, que puede abocarnos en los próximos años a que Colombia pierda la autosuficiencia petrolera y tengamos que terminar siendo importadores. Ya esa película la vimos, año de 1975. Colombia pasó de ser un país exportador a ser un país importador y duramos 10 años importando crudo al país porque tenemos que seguir cargando nuestras 2 refinerías que requieren aproximadamente unos 400.000 barriles diarios para refinar el crudo y producir el combustible que se consume en el país. O si no, tendríamos también que importar el combustible. Y el tema finalmente no es solo la pérdida de autosuficiencia energética, sino también los impactos macroeconómicos que puede tener, digamos, lo que el país va a dejar de percibir por concepto de exportaciones, de los dólares, etcétera, que nos pueden llevar a una crisis, como lo han advertido Salomón Kalmanovic y otros colegas suyos, Amílcar. Sí, claro. En alguna ocasión, en un panel sobre el tema del fracking, que a propósito, para este gobierno, el fracking es malo, esa técnica es mala si se utiliza en Colombia para desarrollar los yacimientos no convencionales, pero es bueno en los Estados Unidos, en donde Ecopetrol tiene una sociedad que hoy por hoy le constituye para Ecopetrol el mejor negocio que en estos momentos y el que le está generando ingresos muy importantes y que los barriles que se extraen allá se suman a los barriles producidos por Ecopetrol. Pues bien, el hecho cierto es que a pesar de esta situación de precariedad que tenemos de reservas y de producción, el país depende del petróleo y depende del carbón. Por eso yo he dicho que nosotros tenemos que hacer una transición energética a la colombiana, porque no puede ser la misma hoja de ruta para Alemania, por ejemplo, que depende de la importación del petróleo, del carbón y del gas, a otro país llamado Colombia, que depende no de las importaciones, sino de la producción y exportación, toda vez que representan estos 2 renglones los principales generadores de divisas para el país. Representan además la principal fuente de ingresos, en el caso de la nación, vía impuestos de renta y vía también de los dividendos que le gira Ecopetrol. Eso representa aproximadamente el 24% de los ingresos corrientes de la nación. Y para los departamentos y municipios, es también muy importante esta fuente de ingresos vía regalías. Hoy en día las regalías para departamentos y municipios constituyen la única fuente cierta
de recursos para inversión, representando más del 40% de los recursos para inversión en los territorios. De manera que mientras nosotros no desarrollemos otro sector que pueda suplir al petróleo y el carbón como fuente de ingresos, como fuente de divisas para el país, Colombia no puede darse el lujo de no seguir firmando contratos. Yo diría de el petróleo y el carbón que es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Y que peor que depender como dependemos del petróleo y del carbón es depender de las importaciones de petróleo al país. Perfecto, muchas gracias, exministro. Muy esclarecedoras sus opiniones y gracias por aceptar esta invitación. Con mucho gusto.